Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, queridos colegas, hoy me convoca el contarles un poquito y actualizarles el tema de los catéteres y el ultrasonido como colaborador, como auxiliar en la ubicación de los catéteres. Es conocido por todos que los catéteres centrales son ampliamente utilizados en las unidades de cuidados intensivos neonatales y que la ubicación óptima de los mismos reduce el riesgo de complicaciones. El control ecográfico, por otra parte, reduce el número de exposiciones radiológicas a las cuales a veces se ven sometidos nuestros pacientes por, la necesidad de identificar una correcta ubicación de los catéteres. Múltiples publicaciones avalan el concepto de que si bien tanto la radiología como el ultrasonido son confiables para determinar la ubicación de los catéteres venosos centrales, el ultrasonido es superior en determinar la ubicación de la punta de catéteres. Y esto es importante que lo tengamos presente porque no importa que el catéter esté ubicado, digamos, dentro del tórax, sino hasta dónde llega la punta. Piensen que una imagen de frente de un catéter colocado, por ejemplo, en el ombligo venoso o arterial, uno ve el frente. Pero, por ejemplo, en el venoso, recuerden que la aurícula derecha es anterior respecto a la aurícula izquierda y que el foramen ovar se encuentra entre ellas. Por lo tanto, a veces en el frente uno ve una ubicación que parece correcta del catéter en la radiología y cuando avanza con el ultrasonido se encuentra que ese catéter, como vamos a ver en un ejemplo, ha atravesado el foramen oval y está flotando en la aurícula izquierda. Y esto hace de que obviamente tenga riesgos de algún tipo de complicaciones. La colocación de un catéter venoso umbilical tiene una incidencia de fracasos de alrededor del 60%. Esto que hace que, que este catéter que debe estar en el ductus venoso, como se ve en este, llegar hasta la aurícula, pero no avanzar por adentro del corazón, debe colocarse y quedar en el justo lugar. ¿Para qué? Para que básicamente evitemos algún tipo de complicaciones. Recientemente, y por una bibliografía que me facilitó y me envió el doctor del Barco, que está siempre muy atento a todo este tipo de publicaciones, que sabe que a mí me interesan muy particularmente. Me envió este artículo que es del Pediatric Critical Care Medicine, que me pareció muy claro, del doctor Kosiak y colaboradores, muy claro a la hora de evaluar la ubicación de los catéteres. Fíjense, por ejemplo, que radiológicamente, por ejemplo, este catéter venoso umbilical está supuestamente bien ubicado. En esta otra placa, ese catéter venoso umbilical se ha ido hacia un lado que no es el correcto y no ha avanzado hacia el ductus como uno debiera esperar. En esta otra imagen, ese catéter tampoco se encuentra en el lugar correcto, sino que ha avanzado y se encuentra desplazado hacia el hígado. Ahí entonces conviene que recordemos un poquito la anatomía de la vena umbilical y cómo se conecta con el ductus. Recuerden que desde el ombligo la vena umbilical avanza hasta continuarse con el ductus venoso. Pero antes de llegar al ductus venoso pasa por un área que se llama seno portal, de donde sale la rama izquierda de la vena porta y la rama derecha de la vena porta. Un catéter venoso, como se ve en esta plaquita, coincide con una colocación en esta posición. Si en cambio tenemos esta plaquita, el catéter venoso se ha desplazado hacia la porta izquierda.
y si estamos en esta situación, se ha desplazado hacia la porta derecha. Ambas ubicaciones, estas dos últimas, de riesgo de complicaciones, como vamos a ver en algún ejemplo que les voy a mostrar. Cuando utilizamos el eco Doppler color, nos da la posibilidad de poder evidenciar estas estructuras. La vena umbilical es superficial, o sea que la vamos a ver bien anterior, se continúa con esta estructura que es más amplia, esto sería el color, esto sería el bidimensional, al igual que y esta estructura amplia es el seno portal, de donde sale la vena porta izquierda y la vena porta derecha, y se continúa con el ductus venoso. Y es allí donde debe estar enhebrado el catéter venoso umbilical. Aquí en rojo nos encontramos estas imágenes que indican que este catéter se fue a localizar al lóbulo izquierdo y que este otro se fue a localizar al lóbulo derecho, por lo tanto está en porta izquierda y en porta derecha. Este otro catéter claramente está enhebrando el ductus venoso. El rojo está mal ubicado y está en la porta del lado izquierdo. Por lo tanto, cuando vemos una imagen de estas características, nosotros podemos ayudar con la visión del ultrasonido la guía y colocación en el correcto lugar del catéter venoso. Si leen este artículo van a encontrar que el procedimiento para la localización es sencillo, utilizando un lineal, un transductor lineal, subsifoide y entre el sifoides y el ombliguito, y desplazando el mismo hacia el hígado, nos vamos a encontrar con estas estructuras que estamos viendo en las imágenes. Y así, entonces, nos vamos a encontrar con situaciones que, bueno, debemos evitar. Si nos aseguramos de que ese catéter venoso esté bien ubicado, luego tenemos que estar muy seguros de que el catéter no avance más allá de lo que corresponde. Fíjense, este catéter venoso umbilical está ingresando por la aurícula derecha, atraviesa el septum, el foramen oval, atraviesa la aurícula izquierda y se localiza en la orejuela izquierda, el sitio más frágil de las cavidades cardíacas y donde generalmente se producen los taponamientos cardíacos. Otra complicación asociada a un catéter mal ubicado es que la punta del catéter haya estado tocando el septum interauricular y generando este trombo que está balanceándose entre la circulación sistémica y la pulmonar y pudiéndose desprender hacia la pulmonar, generando un tromboembolismo pulmonar, y hacia la aorta, o hacia el ventrículo izquierdo y aorta, generando un stroke en el cerebro. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que la punta del catéter, la ubicación de la punta es fundamental. No solo que el catéter esté en el ductus venoso, sino que no haya avanzado hacia las cavidades cardíacas. Por supuesto que este es el extremo de una complicación y de altísimo riesgo de mortalidad, y es el taponamiento cardíaco. La punta del catéter se encuentra goteando la solución que se estaba administrando pericárdica y genera esta, digamos, insuficiencia cardíaca obstructiva por compresión de toda esta masa líquida que, diagnosticada oportunamente, permite que se retire el catéter, que se expanda las cavidades cardíacas y eventualmente requieren punciones, pero que podemos salvarle la vida si lo detectamos oportunamente. Y así, entonces, tener la colocación
de un catéter venoso umbilical en el lugar correcto es la ambición de todos, para evitar básicamente que si que queda en el hígado se produzcan situaciones que puedan molestar, complicar al paciente, algunas con efectos mínimos, como podría ser estos 2 hematomas que se ven en el hígado de este paciente, que seguramente fue una extravasación de sangre por un catéter que se ubicó mal o que erosionó uno de los vasos del hígado. Y una situación más compleja es, por ejemplo, esta que se presentó en este bebé de 37 semanas, de 2,7 kilos, con un síndrome de dificultad respiratoria e hipertensión pulmonar, en asistencia respiratoria, alta frecuencia de óxido nítrico, que al 5.º día de vida presenta una importante patomegalia. Esta es la imagen del hígado agrandadísimo, ¿no es cierto?, con una imagen radiológica de perfil que muestra un catéter ubicado dentro del hígado. Esto, por supuesto, estaba acompañado de gran dolor, descompensación del estado general, y al hacer la ecografía nos encontramos con que el catéter estaba goteando dentro del mismo hígado, generando esta cavidad que generaba un aumento del tamaño, distensión de todo el hígado, de la cápsula, provocando dolor y shock por dolor. Por suerte, el hígado es un órgano muy noble y se fue reabsorbiendo esta colección de líquido parenteral y fue a la restitución ad íntegro. Fíjese en los días de evolución, y por eso es que es tan importante que nosotros localicemos adecuadamente el catéter, particularmente el venoso umbilical, que es frecuentemente el que más complicaciones puede producir. Y una vez colocado, vigilarlo, porque por algún mecanismo la bomba absorbe, el catéter se elonga, pero puede avanzar y quedar ubicado en zonas que son de riesgo. O, bueno, no solo los catéteres venosos umbilicales se complican, sino que a veces los percutáneos también pueden generar el mismo tipo de complicaciones, tanto un taponamiento, una lesión intracardíaca o lesiones de este tipo. Este bebé es un bebé que había post cirugía del ductus, se encontraba en el 7.º día de vida y estaba en alta frecuencia y estaba en buen estado general hasta que hace esta lesión o esta imagen que obviamente todos supusimos que se trataba de una enterocolitis, así que mientras llamábamos al cirujano se hicieron placas y el bebé tenía una vía percutánea colocada en el miembro inferior que, bueno, se acompañó todos los síntomas típicos del shock: taquicardia, oxigenación inestable, hiperglucemia, leucocitosis. Y al sacar la placa de frente y perfil para ver si esto era una enterocolitis, nos encontramos con que ese catéter percutáneo había tomado una vía errónea subcutánea que hacía que la punta estuviera en el subcutáneo de este abdomen tan pálido, goteando una solución con un inotrópico con efecto alfa. Así que bueno, en el frente no lo vemos con claridad, por eso es que el control del ultrasonido puede ayudarnos a identificarlo, sobre todo que esté colocado en el lugar correcto. Eh, Esta es la plaquita cuando, bueno, se resolvió la situación. Fíjense en qué rápido se restituyó, o sea, porque era un fenómeno bien de vasoespasmo asociado a esta infiltración en el subcutáneo de esta droga vasoconstrictora. Bueno, básicamente esto era lo que quería contarles, recomendándoles muy particularmente esta publicación, cuya cita bibliográfica está debajo de las imágenes, para que la lean. La manera de controlar una correcta administración y disminuir los riesgos de intentos fallidos es con el control con ultrasonido. Recuerden que con el lineal, y que se coloca vertical y subsifoide. Bueno, quiero agradecer particularmente al doctor Del Barco, que me ha facilitado esta bibliografía, y obviamente, como siempre les digo, los conocimientos no son de uno, son para compartir. Así que quiero
compartir con todos ustedes esto que me pareció sumamente interesante para que, bueno, lo pongan en práctica. Aquellos que ya han hecho el curso o que tienen algún tipo de destreza con el ultrasonido, saben perfectamente que no es complicado efectuar este procedimiento y puedes ayudarnos muchísimo a que disminuyamos los intentos fallidos y que ayudemos de esta manera a nuestros pacientes tan vulnerables. Les mando un abrazo y espero que les resulte de utilidad.